Muy buenas tardes, les habla el profesor Hernán de la Barra, kinesiólogo y quiropráctico, y en esta oportunidad quiero presentar una clase respecto a las generalidades en fisioterapia. Esta clase busca que usted conozca los conceptos clave respecto a las diferentes modalidades de agentes físicos y que estos conceptos clave pueda después aplicarlos en las unidades posteriores que se van a revisar durante la asignatura. Comencemos entonces nuestra clase. Primero que todo, el concepto de fisioterapia acá en nuestro país pudiese generar algún tipo de conflicto a la hora de entenderlo. Porque fisioterapia, visto desde el punto de vista internacional, también es reconocido como terapia física. Y al mismo tiempo, muchas veces se entiende que la medicina física también podría ser denominada fisioterapia. Entonces, estos tres conceptos a veces dan para confusión. Los tres conceptos hacen referencia a todos los procedimientos que realiza un kinesiólogo en pro de generar la prevención, la rehabilitación y el tratamiento de usuarios que tienen condiciones musculoesqueléticas o condiciones neurológicas. Bien, entonces, ojo con eso. Cuando nosotros nos refiramos a fisioterapia, en la realidad nacional, el uso de fisioterapia aquí concierne a la aplicación de agentes físicos no ionizantes. Vamos a explicar lo que es un agente físico. Y en realidad, visto desde el punto de vista internacional, la fisioterapia va a ser todo el quehacer que aplica un kinesiólogo o un fisioterapeuta o un terapista físico para prevenir, rehabilitar y tratar las condiciones de los diferentes usuarios. No voy a dar mucho detalle respecto a esta definición, pero quiero que entiendan que estos tres conceptos a veces podrían entenderse bajo la misma lógica desde el punto de vista etimológico. Por lo tanto, fisioterapia y terapia física para la OMS viene a ser el mismo concepto. Esta es la definición que da la OMS de fisioterapia: el arte y la ciencia de tratamiento físico por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, electricidad, masaje e intervenciones manuales. Dicho de esta forma, podemos asumir, por tanto, que bajo el concepto de la OMS, la fisioterapia es sinónimo de la terapia física o kinesiología. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos en kinesiología es fisioterapia. Concepto de fisioterapia del punto de vista de la WSPT o la World Physical Therapy Confederation es el arte y ciencia de tratamiento físico, es decir, el conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos bien van a curar, van a prevenir, van a recuperar, readaptar a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico. O sea, aquí la WSPT reconoce que la fisioterapia tiene relación con la aplicación de energía física. Fisioterapeuta, profesional sanitario no médico, profesional sanitario paramédico, con formación universitaria, capacitado para aplicar agentes físicos no ionizantes en su campo de atención bajo la prescripción y control médico, que habitualmente esto es bajo la prescripción de un traumatólogo, el fisiatra, bien, o algún otro médico especialista. Entonces, antes de meterme directamente en lo en que concierne a la clase, entender que el concepto de fisioterapia aún no está tan claro. El concepto de fisioterapia va a depender de la interpretación que se le esté dando según la definición de la OMS, de la definición que está proporcionando la Confederación Mundial de Terapia Física, depende de la realidad nacional o internacional. Por lo tanto, el concepto de fisioterapia puede generar bastantes conflictos. Lo que yo quiero que entiendan bajo la perspectiva de lo que ocurre en la realidad nacional es que la fisioterapia la vamos a definir como el uso de agentes físicos no ionizantes con fines terapéuticos y diagnósticos. ¿De acuerdo? Esa va a ser la definición que nosotros vamos a aplicar a fisioterapia. Lo que se entiende como el uso de agentes físicos no ionizantes, repito, que van a servirme del punto de vista terapéutico y diagnóstico. ¿Qué es un agente físico? El agente físico es una forma de energía, y una forma de energía que puede ser natural o artificial. Por ejemplo, el calor, la presión, las corrientes eléctricas, las radiaciones electromagnéticas, la luz, el agua,
el viento. Entonces, estamos hablando de formas de energía. Bien, cuando nosotros trabajamos con fisioterapia, vamos a aplicar estas formas de energía sobre los tejidos biológicos. Entonces, en primer lugar, vamos a tener nosotros una relación o interacción de la energía o el agente físico con el material biológico, que habitualmente trabajamos directamente sobre la piel. A partir de esta interacción, vamos a tener nosotros dos efectos resultantes, el efecto primario y el efecto secundario. El efecto primario tiene relación con la capacidad que tiene un agente físico de producir o no producir ionización de la materia. Para que quede claro, nosotros dijimos que íbamos a utilizar agentes físicos no ionizantes. Y la ionización es un concepto que hace referencia a la destrucción de la materia. Es decir, cuando un agente físico porta mucha energía, ese exceso de energía es capaz de destruir los tejidos biológicos. Un ejemplo de ionización podría ser algunas radiaciones, como es el caso de los rayos X, por ejemplo. Los rayos X, bien, tienen la potencialidad de destruir la materia. Y es por eso que en algunos servicios, probablemente lo han visto, colocan a veces señales éticas donde, o algunos tipos de póster donde argumentan, especialmente cuando se trata de embarazo, no exponerse o no estar cerca de ese servicio de radiología. ¿Por qué? Porque la radiación X puede generar, por su intensidad, algún tipo de malformación de ese feto, ese niño que está en desarrollo. Bien, entonces cuando hablemos de interacción con el agente físico en material biológico, lo primero que tenemos es el efecto primario, y este efecto primario hace relación a la capacidad de producir o no esta destrucción de la materia. Por lo tanto, si se le pregunta, usted aplica una radiación X, ¿cuál es el efecto primario? Ionización. Si aplicáramos, por ejemplo, una compresa húmedo-caliente, que es una técnica que vamos a explicar enseguida, el efecto primario sería la no ionización. Por lo tanto, efecto primario hace referencia a la destrucción o no de la materia. ¿Qué va a ser el efecto secundario? El efecto secundario concierne a todas las respuestas celulares, bioquímicas, bien, biológicas, que ocurren consecuencia del efecto primario. O sea, estamos hablando acá de un efecto intrínseco, un efecto muy, muy particular, un efecto que es prácticamente microscópico. Consecuencia, repito, de la situación anterior. Entonces habíamos dicho que el agente físico que se usa en fisioterapia concierne a una energía no ionizante. Bueno, nuevamente el concepto de ionización, esto tiene relación con el efecto primario. Bien, el efecto ionizante o no ionizante tiene relación con la destrucción o no de la materia, de los tejidos. En el fondo, bueno, ¿se acuerdan ustedes que existe una estructura básica del átomo? Un átomo está constituido por un núcleo, está revestido por los orbitales o niveles de energía, donde encontramos los electrones. Entonces, lo que se dice es que una radiación, por ejemplo, que sea ionizante, destruye al átomo y destruye esta relación de orbitales, núcleos, y por lo tanto el átomo, que es el constituyente básico de la materia, bien, al ser destruido obviamente va a provocar un daño de toda la estructura que conforma. ¿Ya? Eso es la ionización, destrucción de la materia. Por lo tanto, clasificación de los agentes físicos. Los agentes físicos los vamos a dividir en agentes físicos no ionizantes, que son los que utilizamos en kinesiología, en terapia física, y por otra parte en agentes físicos ionizantes, que en general los agentes físicos ionizantes también se utilizan en medicina, vienen en algunos procedimientos, algunas intervenciones puntuales, pero nosotros nos vamos a quedar con esto. Entonces, agentes físicos no ionizantes son energías físicas naturales o artificiales. No provocan ionización de la materia, o sea, el efecto primario va a ser no ionización. Y las categorías de los agentes físicos no ionizantes van a ser, y acá vamos a agregar una, térmicos, mecánicos, electromagnéticos y eléctricos.
Repito, categorías de los agentes físicos no ionizantes: térmicos, mecánicos, electromagnéticos y eléctricos. Los agentes físicos ionizantes producen ionización atómica, sería el efecto primario. Principalmente se refiere a radiaciones electromagnéticas, como por ejemplo los rayos gamma, los rayos X y la radiación ultravioleta, específicamente C. Existen tres tipos de radiación ultravioleta, A, B y C, y es la radiación C, la UVC, la que tiene poder ionizante, de destrucción de la materia. Este es un ejemplo que se puede ver patente en lo que está ocurriendo en la región del sur de Chile, nuestro país, donde la capa de ozono, saben ustedes que está destruyéndose. Y la capa de ozono tiene la cualidad de poder reflejar la radiación UVC. El Sol emite los tres UV, el UVA, el UVB y el UVC. Si nosotros no tenemos capa de ozono, significa que a la superficie terrestre estarían incidiendo los tres UV. Y es por eso que ha aumentado, por ejemplo, la producción de cánceres cutáneos como melanoma. ¿De acuerdo? Porque esta radiación UVC genera destrucción celular, es ionizante. Y en su intento por recuperarse, nuestros tejidos biológicos empiezan a generar aumento del metabolismo y por lo tanto empiezan a generarse hiperplasias de células que están en la piel, como los melanocitos, para poder generar mayor melanina, para así generar una protección a nivel de la piel. Los rayos gamma y los rayos X se utilizan en algunos procedimientos. Por ejemplo, los rayos gamma se utilizan en las gammagrafías, ¿bien? O se utilizan en la radioterapia, que son exámenes donde se introduce un fármaco que actúa como un vehículo junto con un isótopo radioactivo que se deposita en alguna estructura, algún órgano o tejido, y luego se emite el rayo gamma y como tiene este isótopo radioactivo reemite una señal que se puede traducir en una imagen y por lo tanto podemos determinar algunas zonas donde el fármaco se ha concentrado de mayor manera y de esa manera establecer algunos procedimientos diagnósticos. Los rayos X se utilizan en la imagenología, la radiología. Los rayos X en realidad corresponde al examen más simple que existe. Es un buen examen porque permite ver todo el sistema óseo y articular, pero tiene esta potencialidad de generar ionización y, y obviamente muchas veces se dice no exponerse en forma reiterada a la radiación X porque hablan de un daño acumulativo, pero en realidad es la capacidad de ser ionizante de esta energía, que es bastante intensa. Agentes físicos en kinesiología, entonces, diversas formas de energía. Nuevamente hablamos del concepto natural o artificial y la idea es generar efectos terapéuticos en los tejidos biológicos. Esto es un poco lo que habíamos dicho. Agente físico, energía, interacción con el tejido biológico. Esta es la interacción que se llama E más T. Efecto primario, capacidad de producir o no ionización de la materia. Efectos secundarios son todas estas respuestas intrínsecas, celulares, bioquímicas, biológicas de la materia. La respuesta primaria, esto ya tiene relación con respuestas fisiológicas locales, producto del efecto secundario. Y la respuesta secundaria hace referencia a todos los efectos fisiológicos bien más regionales, no tan locales, más regionales, producto de estos efectos fisiológicos locales. Entonces tenemos ionización o no ionización, respuestas celulares, específicas, bioquímicas, etc. Respuestas fisiológicas locales, respuestas fisiológicas sistémicas. Bien, bueno, y estas respuestas fisiológicas locales o más generales pueden ser terapéuticas o pueden ser nocivas. Ojo con este tema porque independiente que sea no ionizante, igualmente tenemos que considerar que la intervención que estamos realizando con esta energía puede ser inadecuada y puede generar algún tipo de daño en las personas que estamos tratando. Clasificación de los agentes físicos, dijimos que íbamos a agregar uno. Entonces tenemos térmicos, electromagnéticos, mecánicos y eléctricos. Estos son los agentes físicos no ionizantes. Vamos a agregar 4 categorías.
Esto que puse acá, porque salen tres categorías, es lo que está basado en el libro de Michelle Cameron. Bien, pero me gusta mucho hacer la salvedad ahora de que podemos agregar los agentes eléctricos que tienen relación directamente con las corrientes como un cuarto tipo de agente físico. Vamos a hablar un poco de los agentes térmicos. A ver, acá el concepto, hay dos conceptos claves que son el de termoterapia y crioterapia. La termoterapia se define como el uso de calor con fines terapéuticos. Es bastante simple la definición. Y la crioterapia hace referencia al uso de frío con fines terapéuticos. Ahora, lo importante es que se entienda qué es el calor o qué es el frío. La verdad que cuando hablamos de calor, el calor es sinónimo de energía cinética que tiene la materia. Entonces, cuando nosotros percibimos un cuerpo, algún elemento más caliente, significa que la energía cinética de ese cuerpo está acelerada, es mayor que la que portamos nosotros. Un clásico ejemplo, uno se va a tomar un café y el líquido, el café, lo percibimos caliente. ¿Pero por qué? Porque la cinética de ese líquido es mayor que la cinética de nuestras células que van a entrar en contacto con ese líquido de mayor cinética y por lo tanto eso es lo que se percibe como caliente. Lo contrario, si nosotros nos enfrentamos con un cuerpo frío, la verdad que el cuerpo frío también tiene energía cinética, pero es una energía cinética que es más baja de la que tiene nuestro cuerpo que va a entrar en contacto con ese elemento. Por lo tanto, el calor hace referencia a la energía cinética. Y cuando hablemos de termoterapia, vamos a aplicar intervenciones técnicas cuya energía cinética va a ser mayor que la de nuestro cuerpo. Y cuando trabajemos con crioterapia, vamos a aplicar energía cinética más baja que la que porta nuestro cuerpo. Entonces esto es pura energía cinética. De hecho, podríamos decir que hablar de calor o frío, o sea, hablar de frío, quizás es lo mismo que podría caer bajo la categoría de termoterapia también. O sea, podríamos decir que la termoterapia es todo. Simplemente que es una termoterapia de más baja cinética o más alta cinética, ¿ya? Pero se ha referido la crioterapia al concepto de cinética más baja. Ahora, acá hay una ley que aparece, que es la segunda ley de la termodinámica, que dice que siempre el calor va a fluir del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, cuando nosotros trabajamos con termoterapia, ¿qué es lo que estamos haciendo? El cuerpo de mayor temperatura es la técnica o intervención que está en contacto con nuestro tejido. Ese cuerpo de mayor temperatura va a ser que le transfiere su energía a nuestros tejidos biológicos. Y por eso vamos a tener un aumento de temperatura producto de este agente físico. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con la técnica puntual? Va a perder temperatura. Lo que se busca en este proceso de entrega de, de sede es fundamentalmente lograr un equilibrio. Entonces, si tengo, por ejemplo, una compresa húmedo caliente a 40 grados Celsius, mi piel está a 30 grados Celsius, a modo de ejemplo, la idea es que se quiere llegar a un punto de equilibrio que es 35. Entonces, la compresa le cede su energía a la piel y de esa manera después de un tiempo que puede ser variable y que depende de muchos factores, se va a alcanzar un promedio de 35 grados Celsius. Así funciona la termoterapia. En cambio, la crioterapia, ¿qué es lo que busca? El retiro, la extracción de energía por parte de los tejidos biológicos. Por lo tanto, acá se da el mismo fenómeno. Cuando yo me enfrento, por ejemplo, a una bolsa de hielo, bajo la segunda ley de la termodinámica que hemos dicho, de que siempre fluye el calor del cuerpo más caliente o con más cinética al de menor cinética, nuestro cuerpo es ahora el que tiene más cinética y sería que le está entregando su energía al agente físico que está en contacto, que sería el agente de crioterapia. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando colocamos una bolsa de hielo directamente en contacto con nuestra piel y el hielo termina derritiéndose porque nosotros al ceder la energía estamos haciendo que el agua que está en estado sólido transite hacia un estado líquido. O sea, lo que estamos entregando energía para que la materia en este caso cambie de forma. Así funciona entonces la termoterapia y la crioterapia.
Ahora, el aumento o disminución en general de la energía cinética en el cuerpo depende de la técnica utilizada. Hay técnicas que son más o menos eficientes, del tejido a tratar, del área de tratamiento, la extensión que estoy abarcando y el tiempo de aplicación. Hay tejidos que van a ser más difíciles de calentar. Bien, por ejemplo, cuando yo quiero calentar un músculo en una persona que tiene un grosor de tejido graso muy importante, va a ser difícil que esa energía, ese calor, pueda eh, atravesar con facilidad la grasa, porque la grasa en general actúa como un aislante térmico y por lo tanto es probable que el músculo no resulte calentado o resulte mínimamente calentado producto de esta interacción. Área de tratamiento o extensión: a mayor área de tratamiento, en teoría se puede presumir que el calentamiento va a ser mayor y más fácil. Y el tiempo de aplicación, obviamente mientras más tiempo esté en contacto la gente en relación al tejido biológico, más calentamiento, o en el caso de la crioterapia, más enfriamiento puede conseguirse. La termoterapia la vamos a clasificar en dos tipos. Vamos a hablar de una termoterapia superficial y una termoterapia profunda. Acá la gran diferencia, como el nombre lo está diciendo, es la profundidad de alcance que tiene esa energía física. Entonces, cuando nosotros hablemos de termoterapia superficial, vamos a estar haciendo relación a una energía que tiene una profundidad promedio de 10 milímetros o 1 centímetro. Cuando nosotros hagamos referencia a termoterapia profunda, vamos a estar considerando una profundidad mayor a 10 milímetros o 1 centímetro. Esa va a ser la diferencia. Entonces, 1 centímetro marca la diferencia en lo que concierne a termoterapia superficial y profunda. Ejemplos de termoterapia superficial: podemos contemplar las compresas húmedo-calientes. Esta es la que se abrevia en CHC. No sé si han estado en algún servicio de kinesiología y les colocan esta especie de guateros envueltos en toallas de algodón. Otro elemento de termoterapia superficial corresponde a las lámparas de radiación infrarroja, que es una forma de calentamiento. Otra técnica de termoterapia superficial corresponde a los baños de parafina, y otra técnica de termoterapia superficial corresponde al turbión, que son estos sistemas de tanque de acero inoxidable, donde la persona hace la inmersión de un segmento corporal. Puede ser la extremidad superior o puede ser la extremidad inferior. Habitualmente se trabaja hasta codo y se trabaja hasta la rodilla. ¿Ya? El turbión también se conoce a propósito como baños de remolino. Ya, baños de remolino. Bien, y son técnicas de hidroterapia parciales. Aquí quiero hacer algunos alcances, y esto puede servirnos posteriormente para entender mejor los agentes físicos. La compresa húmedo caliente, por ejemplo, es una intervención que, bueno, existe una especie de envoltorio de género, y dentro de este envoltorio existen celdas que presentan un gel hidrofílico. Eso significa que es un gel que se asocia fácilmente al agua. Entonces, estas compresas están dentro de un reservorio, un tanque, que se llama compresero. El compresero tiene agua. Esa agua se calienta a cierta temperatura. Habitualmente el agua del compresero fluctúa entre 70 y 75 grados Celsius. Y la compresa húmedo caliente, como tiene este gel hidrofílico, incorpora el agua a esa temperatura. ¿Qué es lo que se hace después? Como la temperatura es relativamente alta, debemos colocar envolturas de toalla, y lo que se sugiere acá es colocar al menos 3 capas de toalla, tres envolturas, o sea que queden tres niveles en este caso una capa de algodón en relación al tejido biológico que va a ir en contacto. Ahora, eso es lo que se recomienda, pero acá hay algo que manda. Siempre va a ser importante la sensación de calor de la persona. Si la persona con 3 capas de toalla aún siente mucho calor, vamos a proceder a colocar otra capa de toalla. Si con 4 sintiera aún mucho calor,
vamos a colocar 5. Entonces, la cantidad de capas de toalla mínima son 3, pero en realidad lo que manda es la sensación de calor subjetiva que está refiriendo a la persona al aplicar la técnica de termoterapia. ¿De acuerdo? Respecto a la radiación infrarroja, comentarles que la lámpara infrarroja es probablemente la han visto, esa típica lámpara con una bombilla de color rojo que la utilizan, por ejemplo, en algunas otras situaciones para mantener algunos alimentos temperados. Bien, también se usa en la crianza avícola, especialmente para ayudar a que los huevos de alguna manera se desarrollen más rápido y pueda, ¿cierto?, generarse el nacimiento de algunas aves. Y respecto a la radiación infrarroja, destacar también que muchos clasifican la radiación infrarroja como un tipo de terapia electromagnética, pero en realidad el efecto terapéutico va a ser térmico. Contarles también que la radiación infrarroja, las lámparas infrarrojas deben colocarse a una distancia al menos de 50 centímetros, no menos que eso, por la gran posibilidad de generar quemaduras. Pero acá pasa el mismo fenómeno que en la compresa. Si nosotros trabajamos con 50 centímetros y resulta que la persona está percibiendo mucho calor, ¿qué tenemos que hacer? Alejar la lámpara o bien angularla. Buscar cierto ángulo porque con eso vamos a disipar un poco la incidencia de energía, que no sea tan alta. Respecto a los baños de parafina es una técnica que queda principalmente limitada para las extremidades. Acá esto funciona dentro de un tanque, la parafina corresponde básicamente a una mezcla de aceites con parafina sólida que se va a calentar y cuando uno hace la inmersión de esto genera un guante, una envoltura que va a mantener el calor. Y el turbión, como dije, es una intervención donde tenemos un tanque donde el agua va a estar en movimiento y la gracia de esto es que el agua también es un vector mecánico, además de ser un transportador de energía. Termoterapia profunda. Acá esto va a ser bien relevante el concepto. Cuando hablamos de termoterapia profunda, esto va a ser sinónimo de electroterapia de alta frecuencia. ¿Por qué también se le llama electroterapia de alta frecuencia? Porque en general la termoterapia profunda tiene relación con equipamiento que produce radiaciones, como las ondas cortas o las microondas, pero los circuitos eléctricos para producir esta radiación son de alta frecuencia. Entonces, ondas cortas, microondas. ¿Qué pasa con estos elementos? Estos elementos van a generar calentamiento de los tejidos de gran cantidad de agua, los tejidos hídricos. Por ejemplo, el músculo tiene mucha agua. Bueno, traducido obviamente en sangre. Y es lo mismo que pasa con el microondas, por ejemplo, del hogar, donde el microondas del hogar va conectado a la corriente y dentro del microondas hay un circuito que aumenta la frecuencia de la corriente y eso emite radiación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se calientan los alimentos? Los alimentos que tienen agua. Bien, al recibir esta radiación van a empezar a generar mayor cinética producto del movimiento de las moléculas de agua. Y este movimiento de moléculas de agua finalmente a gran velocidad va a terminar generando el calentamiento del alimento. Incluso si a ustedes se les pasa el tiempo de calentamiento con las microondas, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el alimento se reseque porque aumentó tanto la cinética que finalmente terminó eh, evaporando toda la posibilidad de la existencia de agua que tenía ese alimento. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, termoterapia profunda, mayor a 1 centímetro, sinónimo de electroterapia alta frecuencia, no porque sea electroterapia directamente, porque los equipos para producir estas radiaciones son de alta frecuencia. Acá algunos ejemplos de termoterapia superficial, es el turbión. Bien, el turbión es un tanque de acero inoxidable. Bien, acá tengo el motor. El motor inyecta a partir de una turbina aire al agua y eso hace que el agua empiece a circular con cierto movimiento. Esto se convierte en una técnica tanto de calor como de frío. Hablamos de termoterapia, que finalmente esto también incluye a los agentes de frío. Una lámpara infrarroja, bien, una lámpara infrarroja que emite una radiación, distancia habíamos dicho al menos de 50, pero lo que manda la sensación de calor de la persona. Y las compresas húmedo caliente, esto es lo que les comentaba,
un género de alta densidad en cada una de estas celdillas que están separadas, ¿cierto? Bueno, está cosido, ¿cierto? Está individualizando cada una de estas celdas. Existe este gel hidrofílico que es capaz de absorber el agua a cierta temperatura y van envueltas en toallas. Termoterapia profunda. Acá tenemos los típicos equipos de termoterapia profunda que pueden después visualizar en sus laboratorios. Estos son artefactos que van a ver similares a un equipamiento parecido a una especie de lavadora con ruedas, bien, una lavadora un poco más pequeña, donde aparecen unos brazos que se colocan directamente sobre la persona. em, y en realidad lo que el circuito eléctrico que está acá, como dije, es de alta frecuencia y acá se va a emitir radiación. Algo que quiero comentarles, bueno, que les va a servir para después, es recomendable siempre colocar una toalla entre la superficie en este caso del cabezal o del aplicador de la radiación y la persona. Efectos del aumento de temperatura, incremento de la circulación local y periférica. Y acá quiero hacer un alcance. ¿Por qué aumentar, creen ustedes, la circulación? La circulación aumenta en relación a un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona igual que un radiador biológico. Cuando nosotros trabajamos con termoterapia, es importante que aumente la circulación porque la sangre que empieza a circular con mayor velocidad por el territorio que está siendo calentado va a actuar como un agente convectivo, es decir, se va a llevar ese exceso de energía a otras áreas corporales. Por eso no es raro que vean cuando uno aplica termoterapia que van a ver que el perímetro o la zona adyacente a la aplicación de la técnica también se va a enrojecer. Por lo tanto, el aumento de la circulación local y periférica es sumamente importante. Las personas que no tienen buena capacidad circulatoria, como es el caso de la diabetes, que es una enfermedad, ¿cierto?, donde la sangre es mucho más viscosa, mucho más espesa porque presenta o porta mayor cantidad de glucosa, puede generar quemadura porque al tener esta velocidad más lenta va a ser más difícil barrer con ese exceso de energía. Así que mucho cuidado con eso. Incremento es un mecanismo de defensa. Ahora, nosotros lo estamos aprovechando en termoterapia porque el hecho de que circule más sangre va a significar que el proceso de entrega de oxígeno, el proceso de entrega de nutrientes sobre los tejidos va a ser más rápido. Y al mismo tiempo, la eliminación de estos desechos celulares, bien por el producto del mismo sistema vascular, también va a ser más efectiva. Incremento de la tasa metabólica, esto va a ser bien importante a la hora de pensar en reparaciones tisulares. Mejorar la extensibilidad de los tejidos. La extensibilidad de los tejidos también se conoce esta propiedad como la tixotropía. Va a hacer que los tejidos, ¿cierto?, sean más maleables. Los tejidos se van a comportar exactamente igual que una especie de chicle, de goma de mascar. Al ser calentado, esto de alguna manera sufre un proceso como de derretimiento. Obviamente va a depender del tejido y eso le va a dar las características más de mayor flexibilidad, mayor elasticidad o viscoelasticidad a los elementos biológicos. Y también se postula la disminución del dolor. Bastante cuestionada, pero va a depender del mecanismo. Habitualmente yo les podría decir algo. Lo que se ha, digamos, postulado dentro de muchas formas de analgesia inducidas por termoterapia es que cuando el calor es agradable, eso puede generar una sensación placentera en la persona y finalmente eso puede terminar en la liberación de opioides endógenos, es decir, endorfinas o sustancias que van a ser de algún modo analgésicas para nuestro cuerpo. Agentes mecánicos. ¿Cuál es la gracia de los agentes mecánicos? Los agentes mecánicos tienen la propiedad de generar dos tipos de fuerzas físicas en nuestro cuerpo. La tracción o distracción y las compresiones. Entonces, dentro de esa tracción-compresión, ¿qué va a ocurrir? Incrementa o disminuye la presión sobre las estructuras biológicas. Ejemplo de esto, el agua, el ultrasonido. Y acá mira qué interesante, tracciones manuales. Por ejemplo, la terapia manual cae como un ejemplo de agente mecánico. La masoterapia, la mecanoterapia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo
Por ejemplo, probablemente conocen más el masaje como un elemento. Cuando usted hace masoterapia y hace amasamiento o hace vibraciones o percusiones, ¿qué está generando? Compresiones y tracciones repetidas sobre el tejido. Por lo tanto, se dan cuenta que nosotros en kinesiología, a pesar de que, bueno, que algunos podrán decir que no utilizan fisioterapia, lo están usando. ¿Por qué? Porque todo el ejercicio terapéutico, todas las intervenciones manuales siguen siendo energías físicas y siguen siendo, para este ejemplo, energías mecánicas. Ahora nosotros vamos a orientar principalmente a las técnicas de agua y a la técnica llamada ultrasonido, nuestra explicación respecto a los agentes físicos. A ver, quiero comentar algo. ¿Por qué el agua puede convertirse en un vector de tracción o compresión? Acá se usa mucho el agua eh, para resolver, por ejemplo, procesos de edema, bien, o mejora del sistema vascular, porque cuando uno hace la inmersión de un segmento corporal en el agua por su densidad va a generar compresiones por todo el contorno de esa estructura que está inmersa. Eso va a ser exactamente lo mismo que colocar un vendaje elástico o un tape o algún tipo de manga que genere una envoltura compresiva. El agua funciona así. Y una ventaja es que se va a moldar a la superficie corporal, a diferencia de otras intervenciones. Y al mismo tiempo el agua puede ser un vector mecánico al imprimirle algún tipo de movimiento. Es lo que pasa en el baño remolino que habíamos explicado hace un rato, donde el fenómeno, el motor que se traduce finalmente en una turbina que inyecta aire al agua, permite que el agua entre, ¿cierto?, en un proceso de movimiento. O sea, vamos a hablar que el agua tiene dos propiedades. Una propiedad que es la presión hidrostática, es decir, la presión que ejerce el agua de forma tranquila, de forma estática, y una presión hidrocinética que tiene que ver con la presión que genera el agua en movimiento. Ultrasonidos. El ultrasonido que utilizamos en terapia física se denomina ultrasonido convencional. El ultrasonido convencional es un ultrasonido netamente terapéutico. Y este ultrasonido, ¿qué es lo cómo genera en el fondo un comportamiento mecánico? Dentro de ese elemento que usted está aplicando sobre el tejido biológico, existe un cristal que habitualmente suele ser de cuarzo. Este dispositivo que va en contacto se llama el aplicador o cabezal. Entonces, dentro del cabezal existe un cristal de cuarzo y ese cristal de cuarzo va a generar vibraciones de alta frecuencia, va a vibrar bastante rápido, o sea, una velocidad que ni siquiera nos podemos imaginar. Y en ese intento por vibrar van a empezar a emitirse ondas mecánicas que van a atravesar los tejidos y van a tener efectos terapéuticos, principalmente compresivos y también de tracción. Aparece un concepto acá también que es la sonoforesis. La sonoforesis se define como el traspaso de fármacos que no están cargados, a través de ondas ultrasónicas. Entonces, ustedes han visto que en la aplicación de ultrasonido se utiliza un gel. Este gel es un gel netamente conductor que en realidad no tiene ninguna otra propiedad más que facilitar la transmisión de la onda hacia la persona. Pero en algunos casos, este gel se mezcla o se reemplaza por algunos fármacos en el mismo estado, también en estado de gel. ¿Y qué es lo que haría la onda mecánica? La onda mecánica empujaría las partículas de este fármaco y facilitaría su penetración directamente en la dermis y en el sistema vascular superficial. Por lo tanto, se dice que tendría un efecto local potenciado. Esa sería la sonoforesis. Entonces acá tengo ejemplos de energías mecánicas. Bien, no voy a definir lo que es la kinesioterapia, donde se trabaja con el movimiento de energía mecánica finalmente, el ejercicio terapéutico de energía mecánica, mecanoterapia, masoterapia, y acá están las dos cosas que nosotros hemos dicho: definición de ultrasonidos, ondas mecánicas longitudinales que se propagan de forma ondulatoria sin afectar el mecanismo de audición humana. Cuando hablamos de ultrasonido, ultrasonido es la descomposición de esta palabra más allá del sonido.
Y en general estas ondas mecánicas tienen frecuencia, eso para que lo puedan registrar, mayores a 20.000 Hz. La audición humana contempla un rango de 20 a 20.000 Hz. Algunos dicen 20 a 16.000, pero cuando hablamos de ultrasonidos, más allá del sonido, estamos hablando de ondas que se encuentran por sobre los 20.000. Y en el caso de los ultrasonidos terapéuticos, los ultrasonidos que utilizamos en kinesiología, como el que están viendo ahí está el aplicador, ahí está dentro de eso estaría el cristal. Estamos hablando de que esto funciona con frecuencias que pueden ser de 1.000.000 de Hertz a 3 millones de Hertz. Eso es lo que nosotros traducimos como 1 MHz o 3 MHz. Ese sería el ultrasonido. La hidroterapia, el empleo tópico de agua con fines terapéuticos. Tópico significa un empleo externo. ¿Ya? Ya hay varios ejemplos de hidroterapia. Ahí tengo nuevamente los agentes mecánicos. Estos son los sistemas de poleas donde uno colocaba cierta carga y eso iba generando tracción o distracción. Por ejemplo, acá estamos viendo tracción o distracción cervical. ¿Ya? Acá estamos trabajando con aparataje mecánico dentro de una jaula. Esto ya no se usa tanto, pero esta es la jaula de Rocher, así se llama, jaula de Rocher, donde uno va trabajando con diferentes cuerdas, poleas, bien, sistemas de peso para hacer ejercicios terapéuticos. Masoterapia, bien, estamos viendo ese ejemplo. La terapia manual podría ser también, eso podría ser una liberación miofacial y esto puede ser un amasamiento masoterapia. ¿De acuerdo? Y aquí ejemplos, mira, ahí hay una distracción, no se alcanza a ver muy bien, pero tengo una distracción de rodilla a través de una cincha que va amarrada en la zona distal de la pierna. Y acá la colega, la kinesióloga, lo que está haciendo es traccionar el segmento tibia para poder separar la articulación femorotibial. Respecto a la hidroterapia, ya hablamos un poco de la hidroterapia, agente mecánico, entonces técnicas de hidroterapia las vamos a clasificar en inmersiones parciales, inmersiones completas y técnicas con chorros de agua. La inmersión parcial, el nombre lo está diciendo, introduce una parte del cuerpo solamente, habitualmente queda limitado a extremidades. Inmersión completa, todo el cuerpo. Y las técnicas de chorros no son con inmersiones, sino que ahí se utiliza el agua con esta presión hidrocinética de empuje que va a ser aplicada hacia el tejido biológico. El agua incrementa la presión alrededor de la estructura inmersa, eso es lo que conversamos. Y algo interesante es que este aumento de presión se basa en el principio de Arquímedes, que es el principio de flotación, donde un cuerpo inmerso genera una fuerza de reacción directamente proporcional a la magnitud de desplazamiento del agua que está generando ese cuerpo inmerso. Es el principio de Arquímedes. Y la flotación va a ser un componente bien importante porque nos va a permitir, por ejemplo, trabajar con sujetos que a veces sean de mayor volumen y va a también facilitar en el caso de condiciones neurológicas, cuando tienen dificultad para mover algunos segmentos, el trabajo con ejercicio terapéutico. Y algo bien importante es que el agua, aparte de ser un agente mecánico, puede ser clasificado también como un agente térmico. Técnicas de hidroterapia, piscinas terapéuticas, baños de remolino o turbión, el tanque de Hubbard y duchas. Aquí estamos viendo una técnica de lavado de heridas. Bien, ahí están guantes estériles y acá a través de una especie de pistola estamos utilizando el efecto hidrocinético como vector de empuje del agua para limpiar esa herida, una herida que está bastante fea, una herida abierta. Acá tengo nuevamente el turbión. Acá un motor, este motor inyecta a través de una turbina, da la fuerza para que la turbina pueda emitir aire al agua y eso hace que el agua empiece a circular. Nuevamente los ejemplos, ahí está la situación del turbión y este es el famoso tanque de Hubbard, que se conoce como tanque en forma de trébol, ¿ya? O tanque en forma de cerrojo, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia? Este tanque se utiliza principalmente en condiciones neurológicas y en pacientes politraumatizados. Este tanque presenta una camilla, la camilla de Hubbard, donde la persona se acuesta acá en el centro del tanque. Bien, presenta turbiones, a veces 3, a veces 2, por su extremo. Entonces llena con agua y la gracia de la forma que tiene es que en esta zona más angosta
un terapeuta puede acceder fácilmente al paciente que está en una camilla, acá en el centro, para poder hacer trabajo ya sea manipulativo, eh, incluso podría siquiera hacer masoterapia, movilización de segmentos. Por lo tanto, es una técnica de hidroterapia donde facilita al terapeuta el no tener que introducirse al agua con la persona. Tanque de Hubert. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de esto. Ahí se está haciendo una movilización en un paciente neurológico de segmentos corporales. Agente electromagnético. A ver, acá quiero hacer una salvedad y una corrección. Entonces, cuando nosotros hablemos de agentes electromagnéticos, principalmente nos vamos a referir a las radiaciones. Los agentes eléctricos los vamos a dejar como una cuarta categoría. Entonces me voy a orientar en esto. Dentro de los agentes electromagnéticos vamos a encontrar las radiaciones, como dije, y un ejemplo va a ser la fototerapia. La fototerapia se define como el uso de radiación lumínica con fines terapéuticos. Y acá podemos encontrar algunos ejemplos como el láser, la radiación UV, y como les había dicho, el infrarrojo. El infrarrojo, a pesar de que es una técnica de termoterapia, también es una radiación. Por lo tanto, podría caer bajo esta categoría. A ver, el láser va a ser una técnica bien específica. Esto significa emisión de radiación estimulada por amplificación de la luz. O Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. Eso significa láser, es un acrónimo. Y la radiación UV se utiliza de forma terapéutica, por ejemplo, para el tratamiento de la psoriasis, para el tratamiento del raquitismo, cuando uno propone la síntesis de vitamina D. También se utiliza para algunas enfermedades cutáneas, el acné, etc. Cuando hablemos de tratamiento con ultravioleta, también esto se puede conocer como actinoterapia. La actinoterapia va a ser el uso de radiación ultravioleta con fines terapéuticos. La actinoterapia. Bien, y hablemos ahora de los agentes eléctricos. Esta sería la cuarta categoría. Los agentes eléctricos corresponden a las corrientes eléctricas que se utilizan de forma terapéutica. Hay muchas clasificaciones respecto a las corrientes eléctricas. No quiero entrar en mucho detalle en eso ahora, porque las van a revisar ustedes después en sus otras clases. Pero hay una clasificación, por ejemplo, la comercial es muy simple. La comercial es la denominación de la corriente por el nombre. Entonces van a encontrar, por ejemplo, corrientes que se llaman las corrientes rusas o neorrusas, las corrientes interferenciales, las corrientes galvánicas, la corriente bifásica pulsada, que es lo que se conoce como TENS o EMS, bien, la corriente bifásica pulsada, diadinámicas. Entonces, la clasificación comercial hace referencia a la denominación. Bien, así que es muy fácil. O sea, si yo, clásicamente la comercial es cuando uno desea ir a comprar algún equipo de electroterapia. Entonces se presume que yo al decir interferencial o corriente rusa, entiendo toda la física, todos los conceptos que están implícitos bajo en la denominación de corriente rusa. Ya, así que la comercial es muy simple. Otra clasificación de electroterapia es según frecuencia, que esa va a quedar para una definición posterior. Y otra es la de la Sociedad Clínica de Electrofisiología, que nos habla básicamente tres tipos de corriente: la corriente directa, la corriente alterna y la corriente pulsada. Pero, insisto, vamos a ver esas clasificaciones más adelante. Bien, entonces ahí está la comercial, interferencial, alto voltaje, rusa, diadinámica, etc. Agentes eléctricos y electromagnéticos. Eléctrico, una aplicación, por ejemplo, en pared abdominal. Eléctrico, fortalecimiento en el cuádriceps femoral. Electromagnético, radiación UV. Esto es importante, al trabajar con radiación UV siempre se propende a que la persona y el terapeuta utilicen gafas de protección, porque la radiación UV puede generar fotoqueratitis, o sea, inflamación esto de la fotoqueratitis, inflamación ¿cómo se llama?, de la córnea, y puede resecar el globo ocular.
Acá nosotros tenemos la aplicación del láser. Mira, van a saber inmediatamente el símbolo del láser porque concierne a un triángulo. Y en el centro de ese triángulo existe un punto con un destello, es como un sol, con un destello luminoso. Bien, y acá estamos aplicando técnicas de electroterapia a través de punción. Voy a hablar ahora de la utilidad de las corrientes eléctricas. Estos son los agentes eléctricos. Las corrientes eléctricas creo yo que son uno de los elementos más importantes dentro de los agentes físicos. Existe buena evidencia respecto al uso de las corrientes eléctricas. Y acá podemos destacar el control del dolor, control del edema, estimulación de la actividad muscular. Y eso, ojo, que no es lo mismo que fortalecimiento o resistencia, eso lo podríamos agregar acá. Estimulación de la actividad muscular, por ejemplo, algunas condiciones neurológicas para mantener el trofismo de la musculatura. Fortalecimiento o resistencia, como dije, reparación tisular. Y acá aparece un concepto bien interesante que es el de iontoforesis. No confundir con sonoforesis. La iontoforesis es la aplicación de fármacos cargados y que van a estar mediados por la corriente. O sea, a través de la corriente eléctrica yo voy a facilitar la entrega de ese fármaco hacia los tejidos biológicos. La corriente eléctrica que se utiliza acá habitualmente es la que se denomina corriente galvánica o corriente directa. Bien, ahora que hemos entendido las 4 clasificaciones de los agentes físicos, térmicos, mecánicos, electromagnéticos y eléctricos, vamos a proceder a explicar un pequeño gráfico que concierne a 3 conceptos: carga, cargabilidad e índice terapéutico. En este gráfico, en el eje Y, nosotros vamos a hablar del estrés o la magnitud de energía. Y acá vamos a hablar del tiempo de aplicación. Cualquier agente físico, lo que hemos dicho es que es portador de energía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros entregamos demasiada energía hacia los tejidos, vamos a llegar a un punto que se llama la carga. Y la carga se define como el máximo estrés energético que tolera un tejido antes del daño. Entonces, punto de carga. Nosotros podemos ejemplificar esto con el calor. El calor a partir de los 43-44 grados Celsius empieza a generar dolor en el contacto con nuestros tejidos. Ahí se empiezan a activar a nivel cutáneo las terminaciones nerviosas libres. Por lo tanto, el punto de carga para la termoterapia, a modo de ejemplo, podría ser 43-44 grados Celsius. ¿Se entiende? Entonces carga. Esto ocurre para cualquier agente. Entonces, ojo con la cantidad de energía que estamos suministrando porque eso puede resultar lesivo, doloroso, bien, generar inflamación y la idea es no llegar a este punto de carga. Cargabilidad es todo el rango que yo tengo disponible hasta antes de llegar al punto de carga, es decir, el punto cero hasta la máxima entrega de energía. Sigamos con el ejemplo de la termoterapia para graficar esto. La termoterapia podría ser aplicada, cuando hablemos de calor, en rangos de 25 o más de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces el rango de 25 a 43 o 44 va a ser la cargabilidad. Y ahí yo tengo que escoger dentro de ese rango algún punto donde decido trabajar con la persona. ¿Sí? Entonces cargabilidad, todo el rango que yo tengo de estrés o de energía física para poder ser aplicado, y carga es la máxima energía tolerada antes de producir la alteración o el daño. Entonces esto se da para cualquier agente físico, cualquiera, independiente que sea electroterapia, que sea agentes mecánicos, termoterapia o radiaciones electromagnéticas. ¿Ya? Ahora, otro concepto que aparece aquí es el de índice terapéutico. No sé si lo hemos puesto más adelante. Acá, índice terapéutico. El índice terapéutico tiene relación con la dosis. Pero cuando hablamos de índice terapéutico es la dosis óptima de energía con ese agente físico. Entonces en esta gráfica estamos viendo una dosis que puede ser muy alta y la hemos puesto en rojo porque estamos muy cerca del punto de carga o bien llegamos al punto de carga. Una dosis baja, y acá es importante porque a veces la dosis baja no van a generar ningún tipo de efecto en los tejidos biológicos y nosotros tenemos que ser capaces de evaluar y programar parámetros o variables que nos den la dosis exacta. Entonces eso se conoce como índice terapéutica, la dosis precisa, la dosis que va a ser la que va a generar los efectos positivos
en nuestro usuario. Entonces, ¿dónde está el índice terapéutico? En cualquiera de los puntos del rango de cargabilidad. Y eso es lo complejo, porque establecer un índice terapéutico creo yo que es lo más complejo en fisioterapia. Por favor, acá les pido que no caigamos en esta situación donde muchos profesionales, muchos kinesiólogos, que la verdad que no les interesa mucho hacer la regulación de parámetros. Por ejemplo, esto lo van a ver en electroterapia, donde colocan, por ejemplo, los parches de la electroterapia, los electrodos de la electroterapia, y colocan cualquier rango y probablemente repiten esos mismos parámetros para cualquier condición. Acá yo les hago el cuestionamiento, la pregunta. ¿El índice terapéutico, la cargabilidad y la carga variarán, por ejemplo, de acuerdo a la evolución de la lesión? Por supuesto. ¿Variarán de acuerdo al tejido lesionado? Por supuesto. ¿Variarán respecto al grado o magnitud de lesión? También. ¿Variarán respecto a si se trata de no sé, un niño o un anciano? Por supuesto. Entonces hay muchas variables acá que están implícitas. Y si yo coloco siempre los mismos parámetros en todos mis pacientes, claramente estoy cometiendo primero un, una, una, una mala acción terapéutica porque no estoy objetivando lo que realmente esa persona necesita. Y acá caemos en los cuestionamientos. Mucha gente dice, ojo, la fisioterapia no sirve para nada. Pero claro, no va a servir para nada siempre y cuando usted no regule los parámetros de forma adecuada según la condición clínica. Si nosotros trabajamos con dosis baja, índice terapéutico, que no se acercan al índice terapéutico, claro que no va a producir ningún efecto. Y si trabaja con dosis alta, el riesgo de lesión es importante. Entonces, esto es lo complejo en fisioterapia. ¿Ya? Acá se está hablando, disculpa, me voy a meterme un tema en relación a la evidencia, pero se habla mucho de que la fisioterapia no tiene evidencia. Yo les diría que en kinesiología son pocas las intervenciones que en general con evidencia. Y si nos quedáramos con respecto a la aplicación de evidencia, la verdad que finalmente las intervenciones terapéuticas que aplicaríamos serían mínimas. Entonces, lo primero que quiero que destaquen es que lo que no tiene evidencia no quiere decir que no sirva. Lo que no tiene evidencia podría eventualmente tener efectos terapéuticos, pero a partir de eso es donde uno tiene que empezar a generar ideas bien problemáticas para hacer investigación. Entonces, esto es como acusar a alguien. Mientras no existan pruebas, yo no puedo decir que él es culpable. Acá lo mismo, mientras no exista información respecto a que algo no sirve, yo no puedo establecer lo contrario o no lo puedo afirmar con propiedad. Quiero explicar acá la ley de Arndt-Schulz y es bastante simple. Esta ley dice, cuando nosotros aplicamos una energía baja sobre los tejidos biológicos, esta energía baja es probable que no resulte en ningún efecto terapéutico. Pero a medida que esta energía comienza a aumentarse, los efectos terapéuticos comienzan a ser mayores o a aparecer. Si esta energía se mantiene se mantiene por mucho tiempo y a gran intensidad, alcanzamos un plató o un punto cierto donde ya no va a tener más efectos terapéuticos. Y si sigue manteniendo la misma energía, puede llegar incluso a un punto donde ya la respuesta no va a generar ningún cambio, incluso podría ser eh, inhibitoria. O sea, en palabras simples, para generar un efecto tienes que aplicar una cantidad de energía apropiada. Si es muy poca energía, no va a ocurrir nada. Si va a ser un poco más de energía, empiezan a aparecer los efectos terapéuticos y si aplica demasiada energía, podemos tener, ya no vamos a tener más efectos terapéuticos o incluso podríamos tener un efecto reverso. Esa es la ley de Arnold-Schulz. Acá él habla de una ventana terapéutica que va a ser desde el punto donde comienzan a aparecer los efectos terapéuticos hasta el punto donde terminan los efectos terapéuticos. Y esto es un poco lo mismo que hemos resumido entre carga y cargabilidad. En algún punto de esta curva que establece Arnold-Schulz aparece el punto de carga y cargabilidad sería todo ese tramo donde yo tengo la opción de generar algún tipo de efecto terapéutico. Y el índice terapéutico es lo complejo de establecer acá. Les pido por favor que el principio de valor inicial de Wilder lo revisen en sus clases prácticas. Ahora, acá a modo de ir terminando un poco nuestra presentación. Debe haber un contacto estrecho con el paciente y una evaluación detallada y periódica de las reacciones logradas con los agentes físicos.
es muy importante que vayamos viendo la respuesta, ¿ya? Si es que existe, por ejemplo, al aplicar termoterapia demasiado eritema, si es que la electroterapia generó realmente la analgesia que yo estoy pretendiendo, si es que la radiación ultravioleta produjo los cambios celulares en el fondo a los cuales yo estoy apuntando. Entonces es muy importante hacer una evaluación. Por favor, no coloquemos los agentes físicos de alguna manera con desplicencia, sin preocuparnos de dosificarlo de forma apropiada. La gran diferencia de un kinesiólogo que maneja o un terapeuta físico que maneja los agentes físicos versus otro que no lo maneja radica en la objetivación o intentar objetivar los parámetros más apropiados de acuerdo a la condición clínica, con todas estas variables que hemos dicho. Se debe verificar la evolución de la patología o condición clínica y de acuerdo a esto mantener la dosis o índice terapéutico, aumentarla o si es necesario reducirla o suspenderla. Entonces, lamentablemente, como todas las cosas, esto funciona un poco al ensayo-error. Esto podría ser aplicado a cualquier situación, por ejemplo, no sé, terapia manual. Si una técnica no me da resultado, bien, y la persona aparece peor al otro día, es lógico que esa técnica yo la voy a suspender. Si la persona anda bien, probablemente yo pueda ser un poquito más agresivo con la intervención, un poquito más temerario con la intervención. Entonces uno va jugando, al igual que con otras intervenciones, un poco con los agentes físicos, esperando la respuesta y la evolución que va teniendo la persona. Pero en general, el primer abordaje, el primer acercamiento, uno va siendo un poquito más cauteloso y conforme a la reacción va variando su comportamiento. Indicación y contraindicaciones generales de los agentes físicos. Se utilizan principalmente para solucionar problemas de deficiencia. Los que ya han revisado la clasificación de la CIF, Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, van a comprender que los agentes físicos pueden servir, por ejemplo, para contrarrestar la inflamación, esto sería la crioterapia, o ayudar a la cicatrización de los tejidos. El dolor, que creo que es una de las cosas más importantes, los efectos analgésicos, sobre todo la electroterapia. Problemas del tejido conectivo, a veces con el colágeno, cuando tengo cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, ¿ya? O, por ejemplo, pasa típico los desgarros donde está la zona desgarrada, a veces generan acumulación de tejido colágeno importante, entonces la fisioterapia me podría ayudar para intentar destruir o romper ese tejido colágeno. Alteración del tono muscular y acá activaciones o ganar fuerza o resistencia al músculo. Contraindicaciones generales. El embarazo, pero ojo que, a ver, yo siempre doy este ejemplo. Si le toca colocar en una mujer embarazada una compresa húmedo caliente en la mano, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. En general, el embarazo, claro, sale acá como una contraindicación, pero va a depender mucho de la técnica. Si va a tratar con radiaciones, que es una contraindicación absoluta, o sea, no puede aplicar la técnica de radiación en ningún caso. Pero de repente algunas aplicaciones periféricas podrían ser aceptadas. Pero en general vamos a decir el embarazo, la malignidad, tumores, cáncer. Esto es una contraindicación absoluta y general. Marcapasos, ya el funcionamiento, cierto, de los dispositivos podría haberse alterado con la aplicación de algún tipo de radiación, electroterapia, etcétera. Daño o alteraciones sensoriales. Daño o perturbación mental, básicamente porque a veces las personas pudiesen no comprender las instrucciones. Y acá es importante, sobre todo cuando se trabaja con agentes térmicos que puedan manifestar o puedan de alguna manera comunicar lo que se está sintiendo con esa intervención. Agregaría yo también acá alteraciones circulatorias y agregaría también acá todo lo que pueden ser implantes metálicos o endoprótesis, donde el metal en general va a ser un elemento que siempre puede resultar calentado, ¿ya? Perdón, quiero hacer acá énfasis de algo. Hay una ley, una premisa que dice lo siguiente. Cualquier agente físico, independiente de su naturaleza, tiene el potencial de generar calor. Significa que con electromagnéticos, con energía mecánica, también podríamos tener efectos térmicos. Ahora, claramente, si uno preguntara, ¿con cuál de las cuatro categorías usted presenta mejores efectos térmicos? La termoterapia. La termoterapia cae de cajón. Pero ojo, o sea, el movimiento
el movimiento de carga que genera la corriente puede calentar. El movimiento que genera la energía mecánica puede calentar. Objetivo del tratamiento mediante agentes físicos: aliviar la sintomatología, estimular los procesos de reparación tisular del organismo, influir en la evolución del daño favorablemente, evitar o detener su progresión. Y algo muy importante, los agentes físicos son un complemento para nuestras técnicas de kinesioterapia. Un complemento muy valioso, que a veces nos ayuda a ganar bastante tiempo y ayuda a que la persona se sienta mejor, sobre todo en las primeras instancias, antes de hacer ejercicio terapéutico, ¿ya? Por lo tanto, no los desechen. O sea, si usted sabe al menos 2, 3 herramientas, puede en diferentes contextos aplicarlas. Y créanme que una aplicación criteriosa, una aplicación juiciosa, objetiva, puede marcar la diferencia. Se utilizan previamente a la movilización manual, el entrenamiento, ejercicios terapéuticos en pro de mejorar estas intervenciones. Complemento. Y esto es lo que dice la APTA. La APTA postula, la APTA es la Asociación Americana de Terapia Física, postula de que el uso de agentes físicos por sí solos podría no considerarse una intervención kinésica, porque de acuerdo a lo que se establece como kinesiología, cierto que va a ser el trabajo con ejercicios, con movimiento, a veces aplicar esto por sí mismo no es una intervención kinésica completa o como tal. Bueno, estimados estudiantes, les agradezco su atención y espero poder verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.